Buenas tardes a todos y todos los que se conectan en esta tarde con la Secretaría de Educación. ¿Nos están escuchando? ¿Nos pueden responder en el chat si nos están escuchando bien? Vamos a dar inicio a nuestro programa de lecturas con sentido. Nos pueden estar escribiendo en el chat, dejando sus comentarios, sus preguntas. Bueno, mi nombre es Paola Mejía, soy la líder de Fomento de Lectura, Escritura y Oralidad de la Dirección de Ciencia y Tecnología y Medios Educativos de la Secretaría de Educación. Hoy damos inicio al programa inaugural de Lecturas con Sentido con dos invitadas muy especiales, una que nos va a dar la apertura del programa y nuestra invitada especial y central directamente desde Argentina. Justamente Borges nos dice que la lectura no es obligatoria, que el placer no es obligatorio. Y justamente ese es el mensaje que queremos dar. La lectura como el que nos da el conocimiento y que nos da el placer, pues no puede ser nunca impuesto, tiene que ser buscado. Entonces justamente le vamos a dar la palabra a la profesora Edna Bonilla, la secretaria de Educación del distrito, para dar inicio al programa. Bueno, no sé si me están ya escuchando bien y viendo bien. ¿Me confirmas, Paula? Sí. Sí, nos están Perfectamente. diciendo que nos escuchan. Perfecto. No, pues muy buenas tardes a todos, a todas aquellas personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Yo les quiero confesar que estoy muy contenta, muy complacida de estar pues instalando este programa Lecturas con Sentido. Para nosotros la lectura debe ser eso, debe ser placer, debe ser esa aproximación al conocimiento, esa forma de soñar. Entendemos también que es una estrategia pedagógica, está dentro de nuestro plan de lectura y escritura para el cuatrenio, para nuestro plan de desarrollo, pero sobre todo nuestra gran apuesta de aprender para la vida. Y aprender para la vida, pues es esto, es leer en compañía, que a veces es mucho más motivador, es mucho más bonito entender, leer con otros. Entonces, este programa pues estará cada miércoles de 4 a 5 de la tarde. Estará dirigido a nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, los docentes y las familias. Yo por eso estoy hoy aquí con Pablo. Pablo es mi hijo de 11 años, con quien tratamos de leer juntos, leer cada uno, digamos, tiene como sus intereses, pero sobre todo leer más allá de las aulas, leer en nuestros hogares, leer en familia. Y de verdad, pues empezar este programa con una mujer a la que admiro a la distancia. Hemos estado en Argentina, en la plaza, pues en la Plaza de Mayo, y saber todo lo que han hecho estas mujeres maravillosas y Estela a la cabeza pues de toda esta lucha que han tenido, cómo nos inspira a nosotros como mujeres, como madres, como profesoras. Yo soy profesora en la universidad, ahora estaba hablando con los tres muchachos hermosos que nos están acompañando hoy, y de verdad empezar este programa contigo, Estela, es un verdadero privilegio. Quiero saludarte, agradecerte muy, muy especialmente, pero sobre todo agradecerte porque con tu lucha, con tu persistencia, nos has inspirado y vas a seguir inspirando a muchos niños, niñas, jóvenes y a muchas mujeres que como yo creemos en esa fuerza tan grande de la maternidad y de la maternidad de los hijos propios y de los hijos que nos regala la vida. Entonces, muchísimas gracias y que esta iniciativa pues nos acompañe y que sigamos leyendo para la vida, no solo leer para la nota, sino leer para la vida y para ser siempre cada vez más felices seres humanos. Entonces, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y gracias a todos los que nos están siguiendo. Bueno, muy bien. Entonces le damos la bienvenida
a Estela de Carlotto. Bienvenida, Estela, a Colombia, a Bogotá, Secretaría de Educación. A pesar de que estamos en época de pandemia, pues la virtualidad nos permitió que estemos muy cerca. Entonces, bienvenida, Estela. Muchas gracias. La agradecida soy yo y me nombran Colombia, donde he estado tantas veces, con tantos viajes, tan bien recibida y encontrándome con gente muy querida, muy luchadora, muy emprendedora. Y bueno, es un placer para mí tomar contacto con ustedes y poder compartir un poco la historia que ya va a cumplir en octubre 43 años en que nace este grupo al que se llegó a llamar Abuelas de Plaza de Mayo. Detrás de este nombre hay una historia larguísima, muy dolorosa, pero de una lucha desde el amor, de la búsqueda de dos generaciones, las abuelas, de las víctimas que una dictadura cívico-militar, que esperemos sea la última, que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976, secuestró a más de 30.000 personas, creó centenares de centros clandestinos de detención, donde bajo tortura y luego muerte desaparecieron, porque no sabemos hasta hoy dónde están 30.000 adultos, pero en esos centros clandestinos nacieron centenares de bebés que no llegaron nunca a los brazos de nuestra familia o nosotras las abuelas. Es una lucha que no termina porque faltan más de 300 nietos encontrar que pueden estar en cualquier lugar del mundo, porque hoy se viaja mucho, se van por motivos diversos, por eso nuestra voz llega al mundo entero, por dos razones, para encontrar los nietos y para dar este triste ejemplo para que no vuelva a pasar en ningún país donde un gobierno dictatorial suprima la vida para gobernar. Bueno, el tema que hoy se está tratando es sumamente agradable en lo personal, enormemente agradable, porque yo soy maestra, desde chiquita quise ser maestra y ya me constituía un poquito en maestra de mis compañeritas de escuela primaria que por ahí no sabían las tablas, no sabían cómo resolver sus problemas y yo las traía a mi casa y hacía de maestrita de una compañerita. Bueno, después seguí la profesión, me recibí de maestra y ejercí inmediatamente recibida. Eh, Ahí desarrollé todo ese ánimo del respeto por el niño, de entenderlo, de que cuando más bajito y dulce le hablamos, más nos van a entender, de que todo lo que él necesita es comprensión. Cada niño es un ser humano totalmente distinto, que tiene sus propias decisiones, problemas, pensamientos y la comprensión es lo más importante. Ejercí en una escuelita muy humilde, donde había que llevar de todo a esos chiquitos para que vinieran a la escuela. Los iba a buscar a las casas, los traía. Teníamos un comedor para darles de comer, una escuelita de orden nacional, no provincial, donde llegué al cargo de directora. Y luego, bueno, esa dictadura me hizo pensar que mi vida y la búsqueda primero de mi esposo secuestrado, que fue liberado muy enfermo, y luego de Laura, mi primera hija, tuve 4 hijos, Laura, Claudia, Guido y Remo. De Laura, la mayor, la persecución de ella y su compañero y su secuestro. Y ahí me jubilé. Ahí dejé la docencia para hacer otro tipo de docencia, que es estar en una lucha inédita. Jamás yo hice política partidaria, no era amiga de ir a manifestaciones, votaba sin conciencia cuando me tocaba, porque en la Argentina hubo dictaduras permanentes, unas y otras, y tuve que aprender, aprender a luchar en algo desconocido, peligroso y solitario, hasta que nos encontramos las mamás, las abuelas, y formamos este grupo
llamado, como dije, Abuelas de Plaza de Mayo. Somos madres, pero específicamente nuestra lucha va en la búsqueda de estas dos generaciones. Entonces, el tema de la educación, de la lectura, lo tengo impreso en mi alma, en mi contenido de vida, y lo sigo exponiendo hasta hoy en día, donde, por supuesto, nosotros, las abuelas, tenemos planes educativos muy importantes para compartir con el Ministerio de Educación. En algunos momentos y en el gobierno anterior no hubo ninguna relación porque ellos no entendían nuestra labor y ni la respetaban. Hoy tenemos un nuevo gobierno que respeta, y anteriormente al que pasó, el anterior también con mucha apertura, y tenemos todo tipo de actividad de aquellas abuelitas solas que caminábamos sin saber qué hacer, pensando cómo íbamos a reconocer un nieto que nunca habíamos visto, si era varón, mujer, a quién se parecía. Conseguimos grandes logros. Un Banco Nacional de Datos Genéticos, que es único en el mundo, donde está depositada la sangre de las familias materno-paterna de los nietos que estamos buscando. Y la ciencia de la genética progresó muchísimo. El ADN hoy en día da motivo para, sin dudas, decir, cuando encontramos un nieto, decir es mi nieto. Y es más, les quiero hacer partícipe de una fecha muy importante para mí. Hoy se cumplen 6 años en que encontramos, digo encontramos porque sola no hubiera podido hacerlo nunca, a mi nieto Guido. Y me ayudó la sociedad del mundo, incluso Colombia. Así que estoy con una sonrisa puesta desde la mañana, recordando esa emoción que me volvió el alma, el cuerpo, la alegría, y decir, estamos todos ahora, estamos la familia, porque aunque Laura y el papá de mi nieto fueron asesinados, yo pude enterrar a Laura, hacer el duelo por esas cosas, decisiones de esos militares. Con mi nieto volvió su mamá, Laura, o sea que tenemos la familia completa. Así que quiero compartir esta emoción y decir que, claro, las abuelas de ahora, no las viejas como yo, porque yo voy a cumplir 90 años, ahora en unos meses, pero las que tienen 55 años, no son como las abuelas que era mi mamá, ni como hubiera sido yo, que no pude disfrutar de los nietos por buscar a mi nieto Guido. Hoy en día las abuelas de 50 años son jóvenes. Quizá aquellos tiempos de estar con los nietos, leyendo, enseñándoles, acompañándolos, se han achicado, pero el amor y la necesidad de que la abuela esté al lado del nieto para decirle qué bueno es nutrirse de la lectura, para incorporar a la vida tanta experiencia que no se va a poder vivir, porque cuando nos hablan de un país lejano, estamos sabiendo de otras generaciones con diferentes religiones, costumbres, etcétera, que quizá nunca podamos conocer en persona, pero que un libro nos lo da claramente. O sea que la lectura es fundamental. Así es, Estela. Bueno, muy linda la introducción que nos haces al programa, y justamente esa es nuestra intención, ¿no? Nosotros somos las memorias que tenemos, somos las historias que habitamos y somos las formas como las narramos. Justamente Lecturas con Sentido y el programa de hoy, que es tan especial contigo, tiene como propósito inspirarnos a leer, a escuchar de voces de personas que han sido inspiradoras, que su vida ha sido muy valiosa, como es la tuya y la de todas las abuelas de la Plaza de Mayo, para que vengan y nos enseñen todos los sentidos de leer la realidad, de leer la vida. Y pues no habría una mejor forma de pensar este programa que con testimonios de lucha y resistencia como es el de ustedes. Justamente estamos muy contentos que esta fecha del 5 de agosto haya coincidido con el inicio del programa,
porque nosotros también sabíamos que se cumplían los 6 años de que encontraste a tu nieto. Por eso vamos a ver el siguiente video que teníamos preparado para ti, Estela. Gracias. Uh-huh. ¿Que el amor de madre no tiene límites? Pregúntele a la Plaza de Mayo cómo escuchó gritar en tiempos que era prohibido hablar, cómo vio marchar cuando era prohibido caminar, cómo sintió amor cuando era prohibido amar. ¿Que el amor de madre no tiene límites? Pregúntale a la Plaza de Mayo cómo vio a unas madres y abuelas enfrentar un arma con un pañuelo, cómo vio a unas madres y abuelas desafiar un régimen, cómo vio a unas madres y abuelas amando a sus hijos desde una plaza. ¿Que el amor de madre no tiene límites? Pregúntale a las abuelas de la Plaza de Mayo que han resistido 43 años para no olvidar a sus hijos. Estela, creo que tú no ves el video, pero nosotros te lo mandamos. Paola, ¿yo puedo hablar un segundo o sale al aire? No sé. Bueno. Ya están al aire. Bueno, para escuchar entonces a Estela, su historia, sus recomendados de lectura, le damos paso a los estudiantes de la Universidad Nacional que nos acompañan en esta apertura, Alejandra Moreno, Felipe Cañón y Omar Matamoros. Van a ser los encargados de hacerte unas preguntas, Estela, inspiradoras para leer. Ellos se están formando para leer para la vida como lo estamos haciendo todos. Entonces, te dejo con estas preguntas de estos estudiantes. Aleja. Gracias, buenas tardes. Leer con los abuelos es una estrategia de lectura bellísima. A todos nos gustaría que nuestros abuelos nos leyeran por las noches un cuento, que nos contaran sus historias. La presidenta de las abuelas de la Plaza de Mayo viene a contarnos su historia, viene a contarnos cómo desde hace 43 años se hizo tan importante leer con sentido de resistencia y de lucha. Estela de Carlotto nos dará muestras del verdadero significado de la palabra amor desde su historia de vida, desde la búsqueda de su hija y la desaparición de su nieto por la dictadura militar argentina. Estela nos contará cómo nunca se rindió, cómo luchó y nos mostrará su historia, su memoria, la historia y la memoria de todo un país, de todo un continente. Estela, bienvenida, es en serio un gusto como tenerte acá, te admiramos un montón. Y bueno, la primera pregunta es, ¿el secuestro de tu esposo y la desaparición de tu hija te cambiaron por completo? ¿Durante este tiempo tuviste alguna lectura que te ayudara a afrontarlo, como canciones, libros, películas? Bueno, efectivamente, mi primera búsqueda fue buscar a mi esposo, que fue secuestrado por 25 días, donde tuve que acomodar la búsqueda en soledad porque la prensa monopólica y los militares usurpadores decían que nuestros hijos eran terroristas, eran guerrilleros, eran enemigos de la libertad, todo lo contrario, eran jóvenes estudiantes. Laura, mi marido tenía un pequeño negocio y era el papá de Laura,
Nunca hicimos política partidaria en nuestra casa porque no tuvimos oportunidad ni tampoco teníamos mucho interés. Laura era estudiante de la universidad, seguía el profesorado de historia y estaban en un grupo, por supuesto, de protesta, de reivindicación de derechos. Claudia también, mi segunda hija, mi hijo Guido también, en su secundario. Todos los jóvenes en esta ciudad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, era en aquella época por excelencia una ciudad universitaria, porque no había carreras universitarias en el interior del país. Entonces, lo que yo tuve que hacer fue aprender, pero primero en soledad, miedos y disimulos, porque yo no quería que nadie me ofendiera diciendo de mi hija alguna cosa tan tremenda como que era una persona peligrosa o delincuente. Y aprendí a moverme sola, a caminar solita. Incluso mi familia política tuvo el primer secuestro al poco tiempo de la dictadura, en septiembre. La dictadura vino en marzo, que fue un caso paradigmático de un grupo de estudiantes de la ciudad de La Plata en lo que se llamó la Noche de los Lápices. Desaparecieron 7 estudiantes, entre ellos una niña de 15 años o 16, que era parte de nuestra familia política. El hermano de María Claudia Falcone era el esposo de Claudia, mi segunda hija. O sea que ahí vino una persecución directa y política de la dictadura contra la familia Carlotto y la familia Falcone. Y ahí vino el cuidado, la protección, el exilio de Claudia y de mi hijo Guido. Quedó solo Remo, el más chiquito, que era muy amenazado, y yo todo eso lo fui manejando con mucha prudencia con mi familia y la gente con la que podía conversar. Lo bueno fue que recibí un consejo muy propio del momento. Me dijeron: Estela, no estés sola, porque acá en la ciudad de La Plata hay un grupo de señoras como vos buscando a sus nietitos. Y ahí llamé, me recibieron, y esas amigas del alma todavía son mis amigas de hoy. 43 años juntas y nos miramos y somos tan diferentes unas de otras, por religiones, cultura, posición ideológica o de familia, pero somos hermanas en una lucha donde hay una palabra que quiero marcar fuertemente: el amor es el que nos lleva a seguir en aquellos tiempos con peligro de desaparecer, con peligros enormes de que secuestraran a más miembros de la familia, pero con el coraje de una madre. Yo creo que la madre se transforma en leona cuando tiene que buscar a un hijo que un día no vuelve a la casa. Y esas uñas de leonas las tenemos siempre preparadas para aquellos que pretenden el olvido, que pretenden decir que basta de hablar de lo que aún no está esclarecido. Memoria, verdad y justicia son los símbolos de nuestra lucha. Y esos símbolos son permanentes. Entonces, lógicamente, ese cambio se lo debo justamente al orgullo que siento por la lucha de mis hijos para un país mejor. La palabra de ellos, de su lucha, era justicia social. ¿Qué significa esto? Que todos los habitantes de nuestro país tengan los mismos derechos los derechos humanos, que son una educación, la salud atendida, un techo digno, libertad para expresarse y sobre todo la educación formal, que a veces hay chiquitos que por su pobreza no la tienen. Ese era el sueño de nuestros hijos. Ese orgullo es el que nos mueve, el que nos hace seguir,
el que nos dice falta, el que nos hace caminar. Y bueno, insisto, las mujeres, por esto se mezcla un poco con la lucha de la mujer hoy en día en el mundo, que tenemos que estar a la par del hombre, ni atrás ni adelante, a la par, juntos, porque las mujeres tenemos una fuerza que no conocemos hasta cuando la vida nos provoca. Y si nos provoca en un hijo, una hija, con más razón todavía. Por eso la continuidad. No sé si con esto les he respondido su pregunta. Activen el micrófono. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Por nada, querido. Gracias a ustedes. Hola Estela, buenas tardes. Como lo comentabas al inicio, en la introducción, fuiste docente, tu vocación de la vida fue la docencia. Cuando estuviste ejerciendo, ¿qué enseñabas? ¿Y cómo fue esta experiencia en la docencia y en qué te ayudó para tu experiencia actual en el colectivo de las abuelas? ¿Cómo nutrió la experiencia de la docencia luego ya en la búsqueda de los desaparecidos? Bueno, yo esta vocación que tuve, la sigo teniendo, sigo siendo maestra. Me siento maestra. Yo estoy presidiendo una institución, pero el cargo no tiene valor ninguno más que porque la burocracia dice que comisión directiva, con cargos, estatutos, en fin, todo lo que para una organización representa ser seria y aceptable. Hemos sido nominadas para el Premio Nobel de la Paz año tras año. No importa no conseguirlo, no lo despreciamos, pero decimos que el premio Nobel más grande para las abuelas es encontrar un nieto. La alegría más grande es ver hecho como si fuera un milagro la figura de aquel que está en una fotito en brazos de su mamá durmiendo y que lo vemos hecho un hombre o una mujer que tiene en su corazón y en su alma los mismos propósitos generosos que sus padres desaparecidos. Maestra sigo siendo porque cuando en las reuniones de comisión, que ahora hemos tenido que formarla con gente joven, porque ya las abuelas somos muy pocas, las activas, muy poquitas, entonces la comisión directiva de 13 miembros está formada por nietos. Ya tenemos el relevo, ya tenemos nietos que salen para reemplazarnos cuando no podemos viajar, nietos que saben la historia propia de su recuperación de derecho de identidad y nietos que saben cuál es la historia de abuelas y cómo deben llevarla adelante. Entonces ahí un poco me transformo en la maestra de todos los jóvenes en esta comisión cuando les digo, ustedes son nuestro presente y nuestro futuro. Pero mientras exista una abuela, y ahí levanto el dedo señalando de maestra, le digo, manda la abuela. O sea que les doy el golpe final de decirles, las abuelas tienen la palabra de la experiencia, pero ustedes son lo que nos mueven. Tenemos 13 equipos técnicos. Antes éramos nosotras nada más, lo que hacíamos todos nosotras, todo. Hoy tenemos 13 equipos técnicos, psicólogos, abogados, genetistas, tenemos de prensa y difusión, de administración, de aceptación de los que vienen a dar su digamos, preocupación porque tienen dudas y vienen y nos visitan, recibe gente especializada. En fin, tenemos un grupo enorme de casi 90 personas trabajando, cuando antes estábamos solitas y hoy estamos tan bien acompañadas. Dejamos un legado y un legado sobre todo que no tenemos ni odio, no tenemos rencor, ni queremos revancha. Como dije antes, memoria, verdad y justicia. Justicia implacable. Que todos aquellos que asesinaron 30.000 personas paguen con el peso de la ley. La paciencia de trabajar con la justicia que a veces
es muy lenta y no nos satisface. O sea, yo he aprendido mucho, todos los días aprendo, pero mi maestra está siempre presente. Y bueno, hablando de la lectura y de todo lo que hay que acompañar, ¿qué mejor que regalar un libro para que un niño después sueñe con aquello que leyó como parte de su propia vida y aprenda esto que digo? El amor triunfa. Así es. Tú nos acabas de decir que ahora Abuelas está conformada por un equipo interdisciplinar, muchos profesionales, muchos científicos, la academia, en función de lo que estás diciendo, la verdad, la justicia, la reparación. Muchos profesores en este momento te están escuchando. ¿Qué consejos le darías a esos maestros? Muchos profesores de estudiantes pequeños, pero también universitarios. Muchos estudiantes te están escuchando. ¿Qué papel tiene la academia ahí? ¿Qué papel tenemos los educadores y los estudiantes en este rol de la verdad y la justicia? Bueno, lo más importante para un profesor como un maestro es el respeto por el alumno, porque es un ser humano y cada alumno es distinto. Entonces, la comprensión de lo individual para entender que es una persona única. Y luego, por supuesto, el manejo de lo que es la práctica de la enseñanza, donde se tiene que interesar, porque lo peor que puede haber es que un profesor aburra, que canse, que se distraiga el que está para incorporar esa realidad de su vocación, porque también eso es muy importante. La lectura tiene un rol muy importante y también cuando, quizá porque también hay profesores que son malos y que quieren influenciar ideológicamente a sus alumnos, si se lee mucho, se puede decir lo que él dice no es así. Se puede no ser engañado con quien quiere meter en la cabecita de su alumno ideas que no son las correctas porque no son la verdad. La verdad a veces duele, pero es lo más necesario para la vida. Ocultar, tergiversar las historias contando cosas que no son ciertas, si leemos, si estudiamos, vamos a ser libres de interpretar nosotros mismos las historias de nuestros países. Así es. Omar. Bueno, no sé si los chicos ya están satisfechos. Vuelvo a insistir, para contar, calculen ustedes, 43 años es toda una vida. Conozco muchísimo el mundo, pero trabajando siempre, si me preguntan si disfruté algunos momentos muy poquitos, pero el resto era trabajo, trabajo y trabajo. He llegado a conocer personas valiosísimas, de una calidad de solidaridad tremenda, y bueno, hoy en día digo algo que parece un poco extraño decirlo, por el dolor que llevo arriba. La herida de la ausencia de Laura no se cierra nunca, está abierta. Pero sin embargo, con sonrisa, con optimismo, digo gracias a la vida. Le digo gracias por lo que me tocó vivir, porque por lo menos pasé por este mundo haciendo algo por el otro, por el otro, por el otro que soy yo. El otro soy yo. Justamente vamos a darle con esa frase, Estela, la apertura a nuestro segundo video para escuchar la canción Soy. Bueno, muy bien. No, están poniendo una canción que no le escucho. No. Bueno, no importa. El amor
Paola, ya puedes encender tu micrófono. Ya Tú y tu estamos equipo nuevamente tienen al que aire. hacer su trabajo. Con Monday.com Bueno, es fácil, divertido y estas sencillo. nuevas Solo dinámicas tienes de que la agregar el virtualidad proceso de hace que trabajo más también sean adecuado para ti. diferentes Ya las seas un equipo entrevistas, pequeño o una gran ¿cierto? organización, todos sabrán De quién hace qué. pronto el auditorio Haz se está clic, dando cuenta arrastra y que suelta para nosotros crear acá el no tablero podemos exactamente hablar, como quieras. pero es muy Menciona a tus lindo compañeros verte, de equipo en Estela, tiempo real. y Comparte estar archivos. hablando en Asigna un tareas a lenguaje personas. proxémico Mantente en también hace control en cualquier parte momento con de la la aplicación móvil lectura, y ¿no? mira quién está a Entonces cargo de seguimos qué. con, Con tan solo las unos clics podrás preguntas. planificar a futuro y manejar tu carga de trabajo visualmente. Es como un Sí, diagrama de Gantt, Bueno, pero sencillo y mucho más intuitivo. Sí, Tendrás un Estela, equipo pues organizado, eficiente y en en sintonía. este Así proceso que de ve a búsqueda de tu monday.com y crea hija, tu de tu cuenta nieto gratis hoy. desaparecido, tuviste que ir a ministerios, hospitales, guarderías, embajadas, organizaciones internacionales y muchas otras en búsqueda de ellos, y pues es un proceso difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo te ayuda la lectura en todo este proceso de búsqueda, de incertidumbre? bueno, a ver, efectivamente, yo salía por el mundo también para concientizar en los países europeos, sobre todo con los que más contacto tenemos desde Latinoamérica, y pedí también que la justicia que no existía en nuestro país existiera en el mundo. Por eso en Italia hubo un juicio muy importante que duró muchísimo tiempo y se encarceló a algunos asesinos sin contumacia o en ausencia. ¿Se están escuchando? ¿Se escuchan? Sí, bueno, se escuchan las cosas. Bueno, yo como no, la imagen se me borra, entonces por ahí digo, me estarán escuchando. Yo más que nada, mi vida más que a leer lo que hubiera querido seguir leyendo de autores nuevos permanentemente, me aboqué a aprender con Naciones Unidas todo lo que era las leyes y reglamentos de Naciones Unidas, porque ahí nosotros viajábamos permanentemente, año tras año, a Ginebra y a Estados Unidos para denunciar lo que estaba pasando en Argentina, y nos encontramos con muchos países que tenían también alguna similitud con nuestra lucha. Es decir, que mi vocación de lectora sobre todo se dedicó a mi formación en algo desconocido, como poder, si me preguntaban de alguna ley, entenderla. En el caso de los abogados, después vinieron ellos, pero antes éramos nosotros. De poder, porque para una lectura plena, como yo la hacía cuando era estudiante y cuando estaba como docente, uno tiene que tener la serenidad y la concentración mental necesaria, pero cuando hay una búsqueda de un ser querido que no se sabe dónde está, de haber enterrado una hija de 23 años y jurarle a esa hija no descansar un día hasta encontrar la justicia para ella y sus compañeros y encontrar su hijito, toda esa fuerza mental de incorporar maneras y formas estuvo dedicada a mi labor como abuela de Plaza de Mayo. Dejé de ser una buena lectora para ser una política de derechos humanos, defendiendo los derechos no solamente en la Argentina, sino en el mundo entero. Por eso a Colombia he ido llevando la palabra institucional y a todos los países de Latinoamérica. Conozco todos los países de Latinoamérica, hace poco estuve en Guatemala, he estado en Ecuador, en los países vecinos nuestros, limítrofes, en fin, todos esos lugares, a hablar con gente que tenía la intención de que también tenían desaparecidos en sus países y que había que resolver esta situación. Por eso se creó entonces, y nosotros somos fundadoras, la Federación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos de Latinoamérica, que se llama FEDEFAM, y que lo integran también Colombia, que está en movimiento con Naciones Unidas y tratar de reglamentar
convenciones por la desaparición forzosa de personas, que de hecho se consiguió gracias a FEDESPAM y a la colaboración de todos los familiares de las víctimas. Es decir, yo me acuerdo, cuando era adolescente, que me tiraba en mi cama a leer y leer y leer, tal es así que mi mamá me decía, vení a ayudarme, que necesito. O sea que era como una obsesión la lectura. Esa obsesión de lectura la perdí para la obsesión de la búsqueda. Pero el consejo que doy es que eso es mi vida. La vida de todos los demás ciudadanos del mundo es leer. Insisto, cuanto más se sabe, más libre se es de tener una opinión propia. La lectura nos da libertad de pensamiento y de acción. Por eso hay edades para todo, el cuentito para el niñito, y el libro serio para los secundarios y mucho más serio para los universitarios, ya en una carrera profesional, pero no quedarse, soy abogado y sé de leyes, no. Tiene que saber muchas otras cosas más de la vida que hacen a la convivencia, sobre todo a querernos unos y otros a pesar de las diferencias, y no tener enemigos porque pensamos distinto, sino respeto por el pensamiento propio, el respeto de la libertad de prensa, el respeto de la manifestación que se puede tener en los actos estudiantiles, universitarios, gremiales, etcétera, y las abuelas que somos bastante bochincheras porque tenemos reuniones muy multitudinarias en fechas claves para nuestra historia y que el pueblo que antes se cruzaban de vereda porque éramos las madres de los terroristas, hoy nos tenemos que cruzar de vereda nosotros porque no nos dejan caminar para abrazarnos, decirnos luchen, sigan, las queremos, ¿qué necesitan? Es el pueblo argentino y los pueblos de Latinoamérica nos quieren, nos respetan y nos ayudan muchísimo. Claro, claro, porque te convertiste en un activista de los derechos humanos. Eres un ejemplo para muchas y muchos en Argentina, tanto como para nosotros y nuestro país. Muchísimas gracias por eso. Y bueno, quisiéramos preguntarte, en tiempos de crisis, como lo fue, por supuesto, ese momento de la dictadura, e incluso ahorita en la actual pandemia, ¿cómo hacer para construir tejido social en medio de tanto dolor? Bueno, fíjate que yo digo públicamente, todas las veces que puedo, que esta pandemia que nos obliga a quedarnos en nuestras casas cuidándonos, sobre todo personas muy mayores, corremos mayor riesgo y también todos corremos riesgo, y además tenemos que dar el ejemplo, no estamos en vacaciones. Yo ahora con ustedes estoy trabajando. No estoy mirando una película en la televisión, estoy trabajando, me encanta. O sea que esta tarea de comunicación yo la hago todos los días desde mi casa, con la modernidad de la comunicación, para llegar a diferentes espacios que me convocan. Y los equipos técnicos también trabajan en sus casas con sus computadoras, y los días viernes a las 2 de la tarde hacemos esto que estamos haciendo ahora. Todos los miembros de los equipos y las abuelas nos reunimos para decir qué hicimos durante la semana, para rendir cuentas de que estamos trabajando, no estamos de vacaciones. No podemos perder un minuto. Entonces, al no querer perder, porque estamos obligadas y hay que hacerlo, quedarnos en casa, lo hacemos desde casa. O sea que yo a veces soy reclamada para una nota, a lo mejor cuando ya estoy durmiendo a la noche. Se olvidan que soy vieja. Yo ya no tengo tanta, ¿no? Bueno, pero yo los atiendo. Y si es un medio, una radio, un periódico que me quiere entrevistar, lo hago con mucho gusto porque hay que estar presentes y no olvidar. Porque para algunos, porque son culpables
de acción o de omisión de la desaparición de 30.000 personas y no quieren que se descubra su delito. Cuanto más nos pudieran callar, mejor. Pero nosotros somos muy perseverantes, muy porfiadas y seguimos caminando. No es la plaza solo el lugar. La plaza hoy es el mundo. Damos la ronda por el mundo y la plaza es el lugar histórico donde vamos y ya antes éramos pocas, hoy miles de personas vienen cada vez que convocamos a una marcha en la Plaza de Mayo. Y hemos tenido algunas cosas muy significativas que nos llaman la atención. ¿Sabe que unos años atrás, en una de nuestras reuniones del 24 de marzo, la Plaza de Mayo se llenó de mariposas? Mariposas, solo en la Plaza de Mayo, al lado nuestro, que se venían y se posaban sobre la cabecita de los niños, sobre nuestra cabecita. Lo simbólico de esa cosa tan extraña de la naturaleza fue decirnos que esas mariposas eran nuestros 30.000 hijos. Y ahí justificamos algo inédito que pasó. Esas cosas pasan. Podemos creer que es un milagro, podemos creer que la naturaleza quiso, pero pasó. Entonces, vivimos de eso, vivimos de soñar, de inventar qué más. Cuando nos dicen, abuelas, ¿qué proyecto tienen para este año? Para este año tenemos más proyectos. Todos los días es ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos inventar para que esto no se olvide y esto llegue a tener la verdad absoluta y completa? Una democracia es débil si todavía no se sabe dónde están 300 nietos y miles de restos humanos de los papás de nuestros nietos, de los esposos de muchas de las mujeres que estamos juntas y que seguramente no nos vamos a encontrar más porque las torturas y la muerte la hicieron en la total clandestinidad. Y sabemos que hay enterramientos en cementerios, puede ser. Hay gente que las tiraron al Río de la Plata o al mar desde aviones vivas, también, esas no las vamos a ver más. Y otras que fueron quemadas en pozos. Esto, chicos, me cuesta decírselos, pero hay que saberlo, que el horror que cometió y que cometen ciertos gobiernos, donde bandas todavía siguen secuestrando gente, es justamente esta necesidad de saber dónde están los hijos o los familiares de esos que desaparecieron. Yo estuve en Guatemala hace poco y hace 50 años que están buscando. Me preguntaban qué hacer, yo les daba consejos, pero 50 años buscando y nosotros 43. ¿Dónde están los restos de esos desaparecidos? No es una democracia fuerte cuando falta eso. La democracia fuerte va a ser el día que todo esté claro, juzgado y con la verdad absoluta de quién es, para que no se repita. Queremos que ustedes vivan bien, que ustedes vivan sin miedo, que puedan expresarse sin decir me va a pasar algo, pero no con violencia. La violencia no sirve, ¿eh? No, la violencia no. Tranquilos, a expresarse con su derecho de ser escuchados. Todos tenemos derecho a ser escuchados. Tus palabras nos dejan varias lecciones. Una que recojo de lo que estás diciendo, caminar por el mundo contando y buscando la verdad es su pedagogía, ¿no? La pedagogía de nunca darse por vencidas. Hay otro que dices que es muy lindo y lo dicen acá en el chat también los que nos están escuchando. María Cristina Almonacín dice, tus palabras de no odio, no rencor y no venganza, pero sí de justicia,
son una lección para nosotros los colombianos que hemos sufrido tanta violencia. Totalmente de acuerdo con este comentario. Todas tus palabras y sobre todo la lucha de las abuelas de la Plaza de Mayo es una inspiración para los jóvenes, para los niños, para nuestro país, que también necesita aprender tanto del camino que ustedes han hecho en la búsqueda de los desaparecidos y de derechos humanos, ¿no? Por eso vamos a ver el siguiente video que nos cuenta cómo es el trabajo del banco genético que tienen las abuelas, para que nosotros podamos entender cómo es que lo encuentran. Para aquellos que están un poco perdidos de qué es lo que pasa, los nietos que estamos buscando, yo me incluyo, tienen más o menos 40 años, ¿no? En Claro. este momento, ¿qué edad tienen, Estela? Y sí, 40 y un poquito más, la mayoría. Entonces, Porque son del año 76, 77, 78, 79. Hasta el año 80 tenemos nietos nacidos en cautiverio. eso iba a decir, y son nacidos en cautiverio, entonces no tenemos una fotografía o no sabemos cómo es. Entonces en el siguiente video vamos a mostrar qué es el banco de genética. Muy bien, muy bien. ¿Qué sabes de las abuelas de Plaza de Mayo? Las abuelas de las Plaza de Mayo. ¿Quién? Que son unas abuelas que buscan nietos porque un grupo se los llevó. están encontrando a los nietos que los papás fueron secuestrados en la época de los militares. Ellas luchan por encontrarlo. Y aunque los militares le dijeran que no hagan más y todas esas cosas, iban circulando para que les devuelvan a sus hijos y nietos. Algunas abuelas han recuperado sus nietos y algunas abuelas no. Se los llevan a otras familias y les ponen otros nombres. Y al no encontrarlo, sienten mucha tristeza. Porque se sienten solas porque no tienen a sus hijos ni a sus nietos. El 24 de marzo de 1976, una dictadura se adueñó del poder en la Argentina, eliminando derechos y libertades. A través de grupos criminales, secuestró y mató a estudiantes, obreros, luchadores sociales. Y no conformes con tanta crueldad, se robó a sus hijos, les borró la identidad y los separó de sus familias legítimas. Un gran sector de la sociedad apoyó a esta dictadura cívico-militar. El silencio y el miedo se volvieron algo natural para los argentinos. El resultado, un país sin derechos, una patria sin justicia ni igualdad, donde la vida de sus ciudadanos ya no tenía ningún valor. Un país gobernado por el terror. Entonces, las madres comienzan a preguntar por sus hijos. Las madres de Plaza de Mayo se reúnen pacíficamente alrededor de la pirámide de Mayo. Quieren recuperar con vida a sus hijos detenidos desaparecidos. Algunas de estas madres comienzan a preguntarse por los hijos de sus hijos e hijas desaparecidos. Estas 12 abuelas también se preguntan qué pasará con los bebés de sus hijas y nueras embarazadas detenidas. La búsqueda de las abuelas de Plaza de Mayo es desesperada, en soledad y sin información. Golpean puertas de cuarteles, casas cuna, iglesias, juzgados. La respuesta es siempre la misma. Silencio, desprecio, indiferencia, amenazas. Pero nada de esto las amedrenta. Las abuelas se reúnen en secreto, buscan a sus nietos, investigan, redactan denuncias para presentar ante la justicia, juntan información de cada nieto. El trabajo es enorme, pero su amor es más grande que cualquier obstáculo. Entonces, las abuelas se preguntaron cómo iban a reconocer a sus nietos. Tienen mechones de pelo, huellas de los pies, fotos. Pero los nietos han crecido en todo ese tiempo. Y hay otros nacidos durante el cautiverio de sus padres, a los que ni siquiera conocen. ¿Cómo reconocer entonces a sus nietitos? Saben que con una muestra de sangre se puede establecer el vínculo entre un padre y un hijo. Pero en este caso, los padres están desaparecidos.
Las abuelas se preguntan si se puede utilizar sangre de otros familiares para identificar a sus nietos. Sean grandes o pequeñas, a veces las respuestas esperan ser encontradas. Solo hay que ir a buscarlas. Así, un equipo de investigadores en los Estados Unidos formula el índice de abuelidad y coincide con el regreso de la democracia en la Argentina. El aporte de la genética en la búsqueda de abuelas es fundamental. Sin eso, sin ese ingenio, ese invento puesto para práctica de esto, era imposible. Y bueno, aquel avisito que salió en un diario de La Plata, donde decía que un papá que negaba la paternidad, bueno, con la comparación de la muestra del presunto padre con el presunto hijo, dio que era, dijimos, bueno, se puede comparar la sangre del papá con el hijo, pero los papás no están. ¿Con qué vamos a comparar? Pero estamos las abuelas, los abuelos, ¿servirá? Y ahí empezamos ya, dentro de todos los periplos que hacíamos buscando apoyo internacional, empezamos a buscar ahora el apoyo de la ciencia. Nosotras estábamos convencidas que por intermedio de la sangre se podía identificar a una persona. Para demostrar lo buenos que eran esos estudios, yo presté a mi nieta, la llevé al laboratorio, se le sacó sangre a mi nieta para demostrar que intercambiando mi sangre con la de ella y de los otros abuelos con ella era nuestra nieta. Por suerte le dimos la sangre, porque gracias a eso se pudieron encontrar tantos nietos. Alrededor de 500 niños fueron apropiados durante la dictadura. La apropiación de hijos de desaparecidos se enmarca en una cultura que considera a los niños como objetos y no como sujetos de derecho. Las abuelas, desde el principio, buscan sensibilizar a la sociedad sobre el derecho a conocer el propio origen y sobre el derecho de sus familias a recuperar a esos chicos. Están convencidas que la restitución de la identidad es el único camino para liberarlos. Y esta lucha se ve reflejada con la creación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI. Queríamos tener algo contactado con Estela, realmente ustedes han hecho un trabajo impresionante y hay muchas cosas que nos generan demasiada admiración. Y entre esas está el banco de genética. Es algo único, es increíble y quisiéramos saber... Donde cada vez más perfeccionado, con más caminos de quisiéramos saber e implementando con rapidez gestiones de que ante una duda se presente un joven hoy, o una joven acá en esta ¿Vuelvo casa. a decirlo? Sí, por favor. Listo. Entonces, las abuelas han hecho un trabajo admirable, un trabajo realmente increíble. Dentro de todo este trabajo que ustedes han hecho está el banco de genética, que es increíble, es el único en el mundo, es genial y queríamos saber cómo se les ocurrió la idea y cómo han gestionado todo eso. Bueno, efectivamente tiene toda una historia, porque nosotros éramos tan ignorantes cuando salíamos a buscar a los nietos, que creíamos que solo ver a un chiquito que entrábamos en la casa cuna donde están los bebés y a mirar una carita, no sabíamos si era niño o niña, qué color de cabello, qué ojos, nada. Era la necesidad de buscar. Fueron pasando algunos años, ya estaban los chiquitos en jardín de infantes, íbamos a verlos a la salida del jardín porque la maestra decía, hay un chiquito raro, que lo llevan, lo traen, lo ocultan, el nene tiene miedos, y nos escondíamos detrás de los árboles para sacarle una fotito. Parecíamos detectives muy poco expertas, ¿no? Pero no conseguíamos solamente encontrar a aquellos que fueron secuestrados ya nacidos, porque había un grupo también que secuestraron al papá, a la mamá y a los niños, y esos niños ya tenían una foto, una partida de nacimiento, o sea que con la foto
públicamente puesta, hubo gente que nos dijo, yo sé dónde está este chico. Encontramos algunos nietos, pero eran los que fueron secuestrados ya nacidos. Pero nacidos en cautiverio, nada. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? En un diario de esta ciudad de La Plata sale un aviso diciendo, un padre que se negaba a reconocer la paternidad fue comparada su sangre con su posible hijo y dio esa sangre que sí era el padre. La palabra sangre fue como un detonador. Ah, entonces, pero acá no está el papá, no está la mamá. ¿Servirá la sangre de las abuelas? Y empezamos a recorrer el mundo, porque en la Argentina estaba la dictadura. Italia dijo que no sabía, Francia no se podía, Alemania tampoco, bla, bla. Y caímos en Estados Unidos en el año 1982. Y visitamos en Washington una organización que se llama Por el Avance de la Ciencia. Nos atendió una persona, Eric Stower, y nos escuchó y dijo, vamos a estudiarlo. No dijo no, vamos a estudiarlo. De ahí pasamos a Nueva York, ahí nos llevaron al Blood Center, que es el centro de la sangre más importante, y ahí Fred Allen, el director, nos atendió, y también dijo, vamos a estudiarlo. 1983 prepararon un simposio internacional de genetistas y antropólogos forenses en Nueva York, año 1983. Las conclusiones de ese simposio fue, sí se puede, sí sirve la sangre de la familia paterna y materna con el HLA. En ese momento no existía ADN, HLA. Año 83, responden, sí sirve la sangre paterno-materna. Bueno, entonces empezamos a decir, hay que buscar un lugar en la Argentina donde se pueda instalar un banco. Tuvimos que tener mucho cuidado porque los bancos estaban dominados por los dictadores y ahí en el año 84 tenemos la democracia. Y con la democracia vino un grupo de esos científicos que estuvieron en el 83 en ese simposio y se instaló un banco en un hospital muy bien equipado y empezamos a dejar nuestra sangre en ese banco con el HLA o histocompatibilidad. Parece que ese impulso nuestro que nos permitió, con muchos reparos, pero con la necesidad de no equivocarnos, porque nadie quería un nieto que no era el nuestro, equivocarse sería terrible. Entonces, nace el estudio y nace el ADN. El ADN, hoy hay varios ADNs, mitocondrial, que es el de la madre, el del padre, bueno, todo eso dice la ciencia que progresó gracias a las abuelas, que insistimos en estudiar, no solo para la ciencia del encuentro de los nietos, sino también para la ciencia de las operaciones y todas las demás cuestiones médicas. Hoy en día ese banco es un ejemplo, porque aparte de tener una tecnología maravillosa de los más sofisticados maquinarias y elementos, tiene un plantel de profesionales que se ocupan de trabajar este tema, y hasta ahora la tranquilidad y el porcentaje mínimo tiene que ser 99% de inclusión. Nunca da un 100%, siempre un 99% de inclusión, la seguridad de que es el nieto o la nieta buscada. O sea, ese banco también resuelve otros problemas de madres que no por razones políticas les robaron el niñito. Porque hay mamás que le dijeron, tu bebé murió, y después se entera de que el bebé no murió, no le mostraron el bebé muerto, le dijeron que lo habían cremado en el hospital,
y era que se lo habían vendido a alguien y esa madre buscaba a su hijo. También se ayuda al ADN comparativo. Hay una comisión que se creó en el gobierno en el año 92, que se llama Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la sigla es CONADI, que trabaja para abuelas en el gobierno y para el banco, y es el nexo de enviar las muestras de sangre, procesarlas, y si es positivo la respuesta va a la CONADI y de la CONADI viene abuela. O sea, hemos construido toda una red. Hablando de red, tenemos también una red en Europa, la red por la identidad europea. Tenemos redes en todo el país de la Argentina. O sea que nuestras manos de amor llegan a muchas partes del mundo, y esto del Banco de Datos Genéticos es único porque es el único país donde se han robado bebés en una dictadura y hay que recuperarlos. Son desaparecidos vivos. Son desaparecidos vivos. ¿Ha comprendido? Muy bien. Como lo has mencionado ya en varias ocasiones, las abuelas nunca paran. Ustedes están produciendo todo tipo de información. Entre estas hacen publicaciones como libros, revistas, material educativo. ¿Cuál crees que es el mayor aporte de estas publicaciones que generan ustedes en el colectivo? ¿El aporte? Perdón, ¿el aporte? Sí, el aporte que generan con las publicaciones que hacen desde el colectivo, los libros, revistas. Mira, nosotros tenemos muchísimos libros publicados. Tenemos libros de genética, tenemos libros de jurisprudencia, tenemos libros de psicología, y además tenemos una cantidad de libros que están en internet, que pueden conseguir por internet la copia, y hablan de las actividades de abuelas, el libro histórico, cómo nacimos, lo que ha pasado, y tenemos muchas ideas nuevas de comunicación en las escuelas, sobre todo, y universidades, y también en donde quieran exponerlos, muestras gráficas. Acá, por ejemplo, para dar un ejemplo de cuánto trabaja el equipo de difusión nuestro, hicieron algo que para nosotros era palabras desconocidas, Twitter Relatos. Twitter Relatos. Yo decía, para mí eso es desconocido. ¿Qué quiere decir? Bueno, se hace todo una campaña para que trabajen todos aquellos que quieran mandar en tantos términos un concepto relativo a nuestra lucha, y luego se elige, se hace un jurado, se consignan los ganadores, y luego ese mensaje de ese Twitter Relatos es acompañado por un cuadro, una pintura de algún pintor famoso. Entonces eso después recorre el país por las ciudades hablando del encuentro, la búsqueda y la mezcla del arte con la informática. Bueno, con el Ministerio de Educación trabajamos muchísimo con estos libros que los llevamos a las escuelas, y antes íbamos a escuela primaria, escuela secundaria, universidades, gremios, etc. Ahora vamos a los jardines de infantes. ¿Por qué? Porque en los jardines de infantes están los hijos de nuestros nietos. Y llega una abuelita y les cuenta a esta abuelita, a esos nenes de 5, 4, 5 años, en el jardín de infantes, que ella está buscando un nieto que tendría la edad de su papá. Y que quizá no se anima a buscar
su historia porque tiene miedos, o tiene a lo mejor historias mal dichas, prejuicios. Le hablamos con el término bien para un niñito de esa edad, como abuelita que busca. ¿Qué hace ese niño? ¿Para qué sirve eso a un niño? Decirle, contarle. Va a la casa y le dice, papá, mamá, ¿sabés que hoy viene una abuelita? Y que dice que está buscando un niño que tendría tu edad. Esa palabra que le entra al padre, porque si el padre no tiene identidad, su hijo tampoco, lo ayuda al padre a decidirse a buscar. Es decir, que a través del contacto con el niño del jardín, nosotros llegamos a los papás, que son los nietos que buscamos. Es decir, todos los días buscamos algo nuevo. No sé si hoy ya no están inventando algo más para ver qué otros lugares podemos, en qué otros lugares podemos entrar para que aquellos que saben algo nos lo digan y que aquellos que dudan vengan. Muy bien, Estela. Ustedes han sido todas unas maestras para buscar de diferentes maneras, ¿no? Las hemos visto en los estadios de fútbol, como bien lo cuentas, en los jardines, en el Vaticano también. Entonces, todos los lugares son, ¿qué tal que aquí en Bogotá también se vuelva un lugar donde podamos llevar ese mensaje? ¿Qué consejos nos darías, Estela, para leer, resistir y no olvidar, que es el nombre de este programa inaugural? Bueno, primero, felicitarlos a todos ustedes por crear este programa tan interesante. Seguramente van a pasar muchas personas que van a contribuir a mantener esta idea maravillosa que tienen. Así que agradecerles este bautismo, si se quiere, y bueno, yo el consejo que doy es que toda persona, todo ser humano va creciendo y va teniendo oportunidades que no hay que perder. Oportunidades para ser escuchado, para ser atendido, para reclamar sus derechos, para compartir con los demás y no en soledad. El que está solo, si yo me hubiera quedado sola, llorando y diciendo, ay, Dios mío, ¿qué hubiera pasado? Nada. Quizás ya no estaría viva porque el dolor mata, la lucha nos hace vivir con una esperanza. Entonces la vida es una lucha. Lo que hay que hacer esa lucha es con amor, insisto con la palabra amor, respetando al otro, viendo lo que a mí me hace bien, pero sin que dañe al otro. Y el amor es el sentimiento más puro que tiene un ser humano. Y el amor por el otro es el que hay que poner en práctica. No olvidarse que las jerarquías son transitorias, el dinero no sirve para nada si no hay amor. La riqueza, los ricos no son mejores que otro que es humilde, porque son personas, son seres humanos, son hermanos. Por eso cuando se dice el otro soy yo, es así como tiene que ser. Y es un consejo bueno que doy a todos aquellos que se creen que están subidos al pedestal. Del pedestal se cae, hay que estar en el llano para estar con todos. El mejor consejo de todos, Estela. Eso nos muestra realmente qué significa leer para la vida, qué significa leer con un sentido. Invitamos a los que nos están escuchando a hacerle comentarios a Estela, a hacerle preguntas. Ya tenemos unas que son del público que las han venido escribiendo mientras te escuchan. Hay una que se repite, nos la hace Yuri Baracaldo y Susi Alonso, que quieren conocer si tú sabes sobre las madres de Soacha que hay acá en Bogotá. También las conocemos como las madres de los falsos positivos. Sí, como no, las conozco, les he acompañado. Las he acompañado todas las veces que he querido estar con ellas. He estado con mi nieto
en Colombia, arriba de un escenario, sufriendo cuando aquella mamá dice, no me entregaron el cuerpo de mi hijo, solo una parte y la otra donde está, era una cosa desesperante, donde estas madres que están buscando sin respuestas a veces o con unas respuestas parciales. He visitado muchos lugares de Colombia, no he ido al interior, pero sí he estado en la capital, donde, bueno, con las autoridades que me recibieron, dando, bueno, mi mensaje y sobre todo el acompañamiento, la solidaridad con ellas, para que también no resignen al olvido lo que todavía tiene que tener respuestas. El gobierno tiene un rol muy importante, tiene que tener un rol muy importante para dar respuesta a esas preguntas ya añejas, donde ya son años, donde no se ha sabido y no se sabe el paradero. Colombia tiene una historia muy especial, ¿verdad? Tiene una historia especial con tantas luchas internas, con tantas, bueno, que por suerte de alguna manera hubo una acomodación de reconocimiento, en fin, hubo un movimiento que llevó a no esclarecer la historia completamente, pero sí a compartirla, la historia, ¿no? No puedo hablar de ustedes porque por ahí es más un sentimiento que un conocimiento a fondo. Son historias duras. Así es. Entonces hay que combatir la droga, hay que combatir la trata de personas, hay que combatir tantas cosas malas que tienen esas bandas que todavía operan en muchos países de Latinoamérica. Hay otra pregunta de Naxin Solorza. Dice, ¿cómo la lucha de las abuelas ha contribuido a tu proceso para sanar el dolor? Claro, a ver, el hecho de ponernos todos los días a salir de nuestra casa, a ir a las oficinas o a ir a donde nos invitan, recorrer el mundo, encontrar gentes comprensivas, encontrar solidaridad, ayuda entre los países, a nosotros nos ha hecho mucho bien. Nos ha hecho sentirnos no solas, sino acompañadas. El dolor está, pero el dolor se siente menos, se soporta cuando hay una respuesta del otro, de los países, de la gente, para preguntarnos qué necesitan, qué podemos hacer. Y eso es muy bueno, porque siempre tenemos una respuesta para decirles qué necesitamos, qué pueden hacer. Acompañarnos, tenemos que acompañarnos. Tenemos que saber que el que desaparece en México, en Colombia, en Guatemala, en El Salvador, en fin, el que desaparece en Chile, es un hermano latinoamericano. Y por esa persona tenemos que luchar. Y dar todo lo que podemos de consejo y acompañamiento a los que localmente luchan para saber y tener respuesta de sus desaparecidos. Muy bien. Hay otra pregunta acá de Santiago Moreno. Dice, hola Estela, creo que en este país en el cual hemos sufrido demasiado, con muertes, desapariciones, etcétera, ¿crees que podemos sanar nuestro corazón como ustedes lo hicieron? Por supuesto que se puede, por supuesto que se puede. Se puede con la militancia. Hay que estar militando en lo que más les guste, en una universidad, en una escuela, en un gremio, en el trabajo, en la política. La militancia de decir, no hay que tapar nada de lo que no se ha dado respuesta todavía. No hay que desvirtuar u ofender o reprimir a quienes buscan su verdad, sino ayudarlos. Y sobre todo, la responsabilidad del Estado, del gobierno, de los gobernantes, pero también del pueblo. El pueblo es el soberano.
El que está en el gobierno está puesto por el soberano. ¿Quién manda entonces? Es el pueblo, es el soberano. El pueblo tiene que movilizarse. Insisto, sin violencia. La violencia trae más dolor y trae cosas injustas. Pero sí, no bajar los brazos. Nosotros caminamos con bastón. Ya tenemos bastón, nuestra vejez. Pero yo digo, el bastón dice que nunca nos arrodillamos. Nunca nos arrodillamos ante nadie. El bastón es para nosotros el símbolo de seguir firmes trabajando por los derechos humanos del mundo. Así es. Yo tuve la oportunidad de estar en Argentina y las vi en una marcha del 24 de marzo, en bastón, en silla de ruedas, pues liderando toda esa marcha multitudinaria, ¿no? Tenemos una pregunta de Lorena RD. Dice, querida Estela, para aquellas personas que tienen distintos duelos y por las luchas de la vida han llegado a perder la esperanza, ¿qué podrías decirles a ellos? A los que han perdido la esperanza. No, la esperanza no hay que perderla nunca. Nunca hay que perder la esperanza y pensar con optimismo. Pensar en negativo nos hace mal, nos disminuye en la capacidad de lucha. Hay que tener esperanza, tener optimismo y decir que podemos llegar a hacer cosas, aunque cuestan hacerlas. Entonces, esa actitud de una lucha sana, de una lucha honesta, sirve para mantenernos erguidas. Yo creo que esta longevidad que tenemos, algunas abuelas, es por la lucha. Si hubiéramos quedado en casa, ya no estaríamos en este mundo, seguramente. Y bueno, y además la fortaleza de la mujer. Fíjense que la mayoría de nuestros esposos han muerto antes. El dolor el hombre no lo asume con esa réplica que da la mujer de que me hicieron esto, pero yo acá, firme, voy a seguir buscando. Esa promesa que le hice a mi hija en la tumba. Buscar por la verdad y la justicia de sus compañeros y por su hijito. Al hijito lo encontré. Ahora sigo luchando por la memoria y verdad de sus compañeros y la justicia pertinente. Y eso que dices que la verdad las han llevado a ser longevas, ustedes ya son eternas, ¿no? La lucha de las abuelas de las abuelas de la Plaza de Mayo ya es una lucha eterna y está en la memoria de todos. Voy a leer un último comentario. Es un comentario del público, María Cristina Almonacid. Gracias nuevamente por permitirnos conocer la trascendencia de las abuelas de la Plaza de Mayo. Me abre los ojos, me despierta la convicción que hay que persistir y la esperanza se me eleva a la potencia. Muy bien, muchas gracias, muy lindo. Eso queríamos, ¿no? Que inspirar. Vamos a cerrar el programa. Los invitamos, entonces todos los miércoles a las 4 vamos a tener lecturas con sentido, lecturas para leer para la vida y con otra manera y otras perspectivas más allá de la escuela. Hoy tuvimos, y Estela, me atrevo a decir que la lección más importante de todas, que es la lección que tú misma lo dijiste del amor hacia los hijos, el amor verdadero. Sí. Bueno, yo para despedirme de estos chicos jóvenes tan agradables, tan inteligentes, y ustedes con este trabajo que inician tan importante desde la cultura, agradecerles este momento que para mí es como estar con ustedes allá en esas calles que he recorrido en su momento, y decirles, sigan, los felicito, y cuando tenga la próxima reunión con mis queridos compañeros de las abuelas, voy a homenajearlos con estos conceptos tan hermosos que han tenido para con nuestra institución. Así que en nombre de las abuelas de Plaza de Mayo, los abrazo a la lejanía, con este amor
de latinoamericana y amor de madre, amor de abuela, amor de ser humano. Adelante y gracias, muchas, muchas, muchas gracias. No te vayas.